Bien, estimadas y estimados estudiantes, tengan ustedes buenas noches. A pedido de un par de estudiantes, vamos a hacer una revisión del examen, con lo cual ustedes inmediatamente pueden saber en qué preguntas fallaron y la nota que, digamos, obtuvieron en el examen. Adicionalmente, digamos, yo estaré el día de mañana a las 17 a las 19 horas. Si alguien personalmente desea venir para revisar su examen, puede venir. Estamos en el segundo piso, o sea, quinto piso desde abajo, segundo desde que empiezan el número de pisos de la facultad, en la modalidad de distancia que ustedes entiendo que sí conocen. Eh, Eso les podría decir y pasemos inmediatamente a eh, ver de qué se trató el examen. Voy a compartir pantalla. Bien, este es el examen que les tocó, no sé si lo logran visualizar. Sí, ese es el mismo. Ya. Hay estudiantes que rendieron el examen de manera atrasada. Parece que son tres, tres o cuatro estudiantes. A ellos les tocó otro formato, pero en todo caso este fue el que les tocó a la mayoría de estudiantes. Eh, Ustedes mismos vamos resolviendo y si es que hay alguna duda les podemos ir comentando. La primera pregunta era: ¿cuándo se manifiesta en que nadie puede ser obligado a realizar un trabajo gratuito, forzoso, salvo en los casos que determine la ley? ¿A qué derecho se hace mención? Velar por el buen vivir. A. B. Libertad de trabajo. C. Protección de las formas de trabajo. O D. Régimen de desarrollo. Les había dicho que con el docente que compartimos materia estábamos en un debate, pero finalmente para el criterio de ambos, y justo eso se maneja en los dos cursos. Este era el principio de libertad de trabajo y el que incluso yo les había recordado en una de las tutorías. Por eso es lo importante de asistir a las tutorías. Entonces la pregunta, de esta pregunta literal B es la respuesta correcta: libertad de trabajo. Siga por favor, señora Gladys, la pregunta siguiente. ¿A qué clasificación de contratos a destajo y por tarea pertenece? A, por la Sí. remuneración, B, por el número de trabajadores, C, por la duración y D, por la forma de ejecución. ¿Cuál es la respuesta? Yo le había puesto por el número de trabajadores. No, ese, claramente el tema, bueno, la remuneración, evidentemente se pueden clasificar en contratos según el tipo de remuneración que reciba, si es que eh, es por jornal, digamos, mensualizado o que les pagan por un contrato global, etcétera. Eso es por la forma de remuneración. Por el número de trabajadores, no, porque por el número de trabajadores simplemente se refiere si es que es contrato colectivo, contrato de equipo o contrato individualizado. Por la duración tampoco, porque ahí sería contratos a plazo fijo o de prueba o indefinidos, aunque los de plazo fijo, como les había dicho, están prohibidos en la legislación nacional. Y la otra es por la forma de ejecución, porque se trata de tareas que se van a ejecutar. Pueden ser a destajo, puede ser eh, este, digamos, ¿qué otra cosa por piezas, en definitiva, por la forma como van a ejecutar y dependiendo de lo que realiza digamos, una fábrica. Entonces, si es por la forma de ejecutar, sea por piezas, sea por, digamos, cantidad de telas, digamos, por la entrega de insumos, etcétera, eso es por la forma de cómo se va a ejecutar el trabajo. Y eso estaba también en la guía de estudio. Entonces, la respuesta correcta es la D, la literal D. Siga, por favor, de Ariel.
la pregunta número 3. Es un contrato que se realiza para satisfacer exigencias circunstanciales del empleador, tales como el reemplazo de personal que se encuentra ausente por vacaciones, licencia, enfermedad, maternidad y situaciones similares. ¿A qué tipo de contratos nos referimos? ¿Cuál es la respuesta? Eventuales. Eventuales es la respuesta. El tema se podían confundir con ocasionales. De hecho, la ley ahí es un poco compleja y no es que sea capciosa desde el lado de los docentes, sino la misma ley, porque los ocasionales son, en cambio, los que se contrata a una empresa por un trabajo ocasional que no es de la actividad habitual de la empresa. Habíamos hablado, por ejemplo, si una empresa X, que es prestadora de servicios de cualquier cosa, qué sé yo, eh, de turismo ya. Entonces se le daña el sistema informático, entonces realiza la contratación quizás por 1 o 2 meses de manera ocasional y por eso se le llama contrato de servicios ocasionales en el sector privado, porque solo se presenta por una cierta ocasión para que le arreglen el tema informático que se dañó. Arreglan el tema informático y se acabó el contrato. O qué sé yo, por el tema de la infraestructura que está dañada el edificio. Arreglan, se demora 1 mes y se acabó. En cambio, los que se dan para reemplazar a un trabajador que sale por vacaciones, que sale por algún tipo de licencia, maternidad, etcétera, no puede porque hay empresas que tienen sus puestos de trabajo bien especificados y si alguien falta, es como un engranaje, si falta el diente de un engranaje no funciona la rueda, entonces todos los puestos son indispensables. Si alguien sale de vacaciones y lo reemplaza por el periodo de vacaciones que digamos va a ser de 1 mes, tienen que contratar a alguien de manera eventual, entonces así se llama en el derecho, en el código de trabajo. Es eventual es la respuesta. De temporada, en cambio, pues hemos dicho que es cuando hay temporada alta, digamos, previo a la Navidad, previo a el inicio de clases, las papelerías o las empresas que producen papel, ahí hay alta demanda, o incluso en el sector agrícola, cuando es previo un 14 de febrero para empacar flores, etcétera. Esos son de temporada. Y las de prueba son los que duran 90 días. Entonces, A es la respuesta correcta. Siguiente, por favor. ¿Quién está aquí? Valeria. Buenas noches, profe y compañeros. La 4, ¿cierto? Sí. A ver, la pregunta 4 dice, ¿son las afecciones agudas o crónicas causadas de una manera directa por el ejercicio de la profesión o labor que realice el trabajador y que producen incapacidad? En dicha definición nos referimos A, accidente de trabajo, B, riesgo de trabajo, C, enfermedades profesionales o D, amenaza de trabajo. ¿Cuál es la respuesta? Yo creo que puse las C, enfermedades profesionales. Las enfermedades profesionales son las que poco a poco van deteriorando la actividad y la salud, mejor dicho, de un trabajador. Entonces ahí dice son infecciones agudas o crónicas causadas de una manera directa por el ejercicio de la profesión o labor. Es decir, no es que viene por un accidente, por una desaveniencia, sino es continuo y paulatino. Qué sé yo, por ejemplo, antes los trabajadores, los profesores, sufrían y de hecho muchos llegaron a tener problemas respiratorios porque todos los días utilizaban la tiza e iban llenándose de ese polvillo en sus pulmones. La secretaria que no tiene un buen mouse, usted ha visto que hay algunas oficinas que ahora tienen un mouse que es como tipo para que se lo controle de esta forma y no así, no de manera plana. Entonces, porque ahí provoca una enfermedad del túnel carpiano. Todo ese tipo de situaciones que van surgiendo paulatinamente son enfermedades profesionales. Entonces la respuesta correcta era la C. Señora Gladys, volvamos con usted, la 5. Yeah. Y son las 5, dice, son las eventualidades dañosas que están expuestas el trabajador como ocasión o por consecuencia de su actividad. Dicha definición nos referimos a
A, riesgo de trabajo, B, accidente de trabajo, C, amenaza de trabajo, D, enfermedad profesional. Esto estaba también en la guía. ¿Cuál es la respuesta? Amenaza de trabajo. No, estaba en la guía y es por eso que se les pidió que revisen para que algunos conceptos que no hayan quedado claros no se los, digamos, aprendan mecánicamente. Nos estamos refiriendo a riesgos de trabajo, porque están expuestos. La palabra expuesto es justamente eso, digamos, un trabajador que todos los días tiene que, en el caso de los albañiles, eh, subir digamos, pisos altos para englucir la pared. Entonces ahí se da una eventualidad a la cual está expuesto y el riesgo obviamente es de caer y de provocarse la muerte. Entonces si hay eventualidades eh, dañosas o potencialmente dañosas, pero que está expuesto, esta era la palabra clave, un trabajador, ahí nos estamos refiriendo a riesgos del trabajo. O qué sé yo, un trabajador que, digamos, realiza sus actividades eh, cerca de un lugar de que se almacena explosivos o algo así. Esa es una eventualidad que puede provocar o que esté expuesto a eso. O un trabajador que, digamos, realiza sus actividades a una profundidad muy grande, como los que trabajan en las alcantarillas o en minas, puede surgir de que haya derrumbes y que mueran de asfixia, etcétera. Entonces están expuestos a la palabra exponerse, ese es lo que nos define ahí el concepto y los riesgos del trabajo, la respuesta. Vamos con el sexto. ¿Quién más está por aquí? Ashley, por favor, ayúdenos. Dice, si existe un accidente que cause la muerte del trabajador, ¿a partir de qué tiempo está exento el empleador para que no se pueda efectuar el derecho a reclamar por parte de sus deudos la indemnización por muerte? A, 1 año, B, 2 años, C, 180 días, D, 3 años. ¿Cuál es la respuesta? La A. No, igual eso les está ¿cómo se llama? En la guía. Para que no respondan mecánicamente tenían que estudiar. De acuerdo al Código del Trabajo son 2 años y esto habíamos revisado en clases inclusive, es una parte de las preguntas que se les dio para repaso. Algunos asistieron, otros no tomaron atención, pero es lo que dice el Código del Trabajo. ¿Qué sucede? Que, por ejemplo, cuando un trabajador tiene un accidente de trabajo y el accidente es una eventualidad real que se presenta de un momento a otro, no como la enfermedad de trabajo que es paulatino, pero digamos un pintor se cae de su andamio y sufre obviamente un accidente, golpes, fracturas, etc. Resulta que lo atienden, está afiliado al IES, está todo correcto, digamos, en sus contratos, lo atienden en el Instituto de Seguridad Social y le dan el alta porque evidentemente solo le curan las heridas, que es lo principal que en ese momento quieren salvarle la vida, pero queda con un problema en la columna vertebral, no puede caminar y resulta que lastimosamente por este problema tiene una afectación en sus nervios y fallece. Entonces lo que sucede es que por más que ya le hayan dado el alta y el trabajador siga desarrollando ciertas actividades, pero sí ya en el certificado médico del fallecimiento le dicen que su fallecimiento se debió justamente a este accidente que tuvo hace 6, 8 meses, lo que sea, producto de la caída, y esa caída si fue en el trabajo, si fue por una actividad laboral, entonces ahí los deudos tienen el derecho a reclamar una indemnización adicional por causa de muerte. Y esto es así, naturalmente, solo necesitan el informe médico de que su muerte se provocó por, digamos, las complicaciones que tuvo a raíz, eso tiene que ser claro, el certificado, a raíz del accidente que sufrió en el trabajo.
Ahora, resulta que en efecto, digamos, el mismo caso, eh, se cae, tiene complicaciones, etcétera, pasan 2 años, le da cáncer y fallece. Entonces ahí ya no tiene derecho a reclamar indemnización porque es otra causa y pasaron ya 2 años. Y la ley dice que hasta 2 años, si se asocia al accidente, puede reclamar la indemnización por muerte de los deudos. Entonces es 2 años lo que dice la ley. Digo, para que no lo adivinen, eso estaba tanto en el Código de Trabajo como en la guía. Pregunta número 7, ayúdenos, por favor, Valeria, nuevamente. Pregunta 7. ¿Es la garantía de iguales oportunidades a toda la población asegurable para acceder a las prestaciones del Seguro General Obligatorio, sin distinción de nacionalidad, etnia, lugar de residencia, sexo, educación, ocupación o ingresos? ¿A qué tipo de principio rector del Seguro General Obligatorio nos referimos? A, universalidad; B, obligatoriedad; C, solidaridad; D, equidad. ¿Una respuesta? Universalidad. Sí, eso estaba también en la guía, está en la Ley de Seguridad Social, son varios principios. De hecho, todos los que están ahí son principios, pero tienen su propia definición. La universalidad se refiere en efecto de que todos los que están inscritos en el sistema de seguridad social tienen las mismas oportunidades de acceder, sin distinción de nacionalidad, etnia, etcétera. Y eso es universalidad. Se podría confundir con solidaridad, pero en cambio hay una diferencia, que la solidaridad, asimismo, que utiliza estas palabras de no discriminación por nacionalidad, etnia, sexo, ni ningún tipo de discriminación, pero hace que, digamos, las personas puedan ser atendidas en función de lo que ellos pertenezcan o participen o formen parte del sistema. Sin importar ahí, qué es lo que no importa, es su capacidad de aportación. Tiene el mismo derecho a atención, los mismos derechos a tener los mejores médicos o los médicos disponibles, más allá de si son los mejores o no. Los mismos derechos a medicinas, los mismos derechos a tratamiento, los mismos derechos a curarse y a satisfacer sus necesidades médicas, tanto la persona que aporta $90, que es lo que se aporta con el tema de la afiliación mínima, como la que aporta alguien que gana $2.000, que seguramente su aporte entre patronal y personal está alrededor de $400. Entonces, claro, el que aporta $90, eh, mejor dicho, el que aporta $400 va a decir, no, yo aporto $400, tengo derecho a atenderme de mejor manera que el que aporta los 90. No, eso no funciona así y es el principio de solidaridad, que es igualdad en, digamos, para las atenciones. Pero el que se refiere a que tienen ya acceso a las prestaciones, se refiere a la universalidad y ese es digamos, el concepto, porque se refiere a que una vez que yo acceda al sistema ya me permite utilizar todos los servicios que estén disponibles dentro del sistema. A eso se refiere la universalidad. La 8, por favor, si nos ayuda la señora Gladys. Ajá. Pregunta 8. El siguiente principio del seguro general obligatorio que se define al auxilio obligatorio del Estado para robustecer las actividades del aseguramiento se refiere a solidaridad; B, equidad; C, eficiencia; D, subsidiariedad. La respuesta es la D, subsidiariedad. Sí, subsidiariedad, porque, como yo les decía, ningún sistema de seguridad social en el mundo funciona solito, necesita el apoyo del Estado. Cuando el Estado se hace loco, o peor aún, cuando el Estado utiliza los recursos del IES, es que empiezan los problemas. Más bien, en lugar de hacerse loco o en lugar de saquear los dineros del Seguro Social, lo que deben aportar, y así hasta la Constitución lo manda, es el Estado aportar, no servirse de los recursos del IES. Y hoy por hoy está, digamos, vigente la ley que dice que debe aportar, por ejemplo, con el 40% de las pensiones jubilares. Ese es un principio de subsidiariedad. Entrega subsidios para que funcione el IES. Sin el subsidio del Estado sería imposible. Y no es que el Estado está haciendo un favor,
el Estado, digamos, está construyendo, contribuyendo a parte de las soluciones globales y de las problemáticas generales que hay en el país. Eh, ¿Para qué está hecho o diseñado un Estado? Es para resolver los grandes problemas sociales. Y uno de los grandes problemas sociales es asegurar que la población cuando envejece tenga por lo menos la posibilidad de tener una vida digna. Si eso no sucede, van a tener muchos problemas los adultos mayores, sus familias y en definitiva la sociedad. Entonces, si el Estado quiere aportar en eso, debe tener y ayudar a fortalecer el sistema de seguridad social. Entonces, no es una dádiva, es una responsabilidad del Estado. Sigamos con el siguiente. Por favor, ¿quién está por aquí? Valeria, otra vez, por favor. La 9 dice, el artículo 22 de la Ley Orgánica del Servicio Público se refiere a los deberes de las servidoras y los servidores. ¿Cuál no es uno de ellos? A, respetar, cumplir y hacer cumplir la Constitución de la República. B, cumplir personalmente con las obligaciones de su puesto con solicitud, eficiencia, calidez, solidaridad y en función del bien colectivo. C, gozar de prestaciones legales y de jubilación de conformidad con la ley. O D, cumplir de manera obligatoria con su jornada de trabajo legalmente establecida. ¿Cuál es la respuesta? La C, gozar de prestaciones legales y de jubilación de conformidad con la ley. ¿En qué ley estaría esto? Porque aquí hablamos de ley de servicio público, pero de acuerdo a esta definición, ¿en qué ley estaría esto? Ese, o sea, ese es parte de un beneficio y eso creo, eso está en el Código de Trabajo. No, eso es parte del sistema de seguridad social. Esto es algo de seguridad social. Jubilación, Ah, sí, prestaciones. la Ajá, entonces eso debería estar en una ley de seguridad social, no en la de servicio público. Entonces, por lógica, estas todas tienen como un hilo común, de que hay que respetar la Constitución. Todos los servidores públicos lo deben hacer. El primero llamado en respetar la Constitución es el primer servidor público del país, o primera si se llega a cambiar el género de quien dirige la nación, es decir, el presidente de la República. Eh, Cumplir y personalmente las obligaciones de su puesto con solicitud y eficiencia, me suena a que es parte de las obligaciones de los servidores públicos. Cumplir de manera obligatoria la jornada del trabajo es parte del tema laboral. ¿Quién desentona ahí? Es este tema que tiene que ver más con seguridad social. Hasta por lógica es la C. 10, vamos con, ¿quién más está aquí? Ashley nuevamente, por favor. No está Ashley. Elvis, por favor, Elvis Said. Ochoa Mora. Buenas noches, profe. La Ley Orgánica del Servicio Público dispone que el movimiento administrativo de la servidora o servidor público de una unidad o a otra distinta, en que la autoridad nominadora podrá autorizar entre distintas unidades de la entidad, sin que implique modificación presupuestaria y siempre que se realice por necesidades institucionales, por un periodo máximo de 10 meses en un año calendario. Se refiere a traslado administrativo, traspaso de puestos, intercambio voluntario de puestos, cambio administrativo. ¿Cuál es la respuesta? Traslados administrativos. Era para confundirse, pero habíamos en una clase justo rectificado esta situación y esta parte de manera textual como lo define la ley del servicio público. Es un movimiento administrativo que además dice que no implique modificación presupuestaria. Eso significa que no va a alterar el tema salarial. Entonces, siendo ese uno de los cambios, habíamos rectificado y por eso la importancia de asistir a las tutorías. Y la respuesta correcta, ¿cuál era, señora Gladys?
cambio ¿Sigue ahí? administrativo. Sí, cambio Sí, administrativo es. Y sí, justamente usted me había hecho caer en cuenta esta situación. Y eso, digo, estaba en una de las clases que recibimos. Lea usted mismo, señora Gladys, ya para ir terminando con la 11. Hasta aquí todas valían 1,5 punto, 15 puntos los que tenían contestado todo. La 11, por favor. Señora Gladys, usted ayúdenos con la 11, por favor. el número 11, Sí. calcule el rol de pagos de Juan Pérez Al- Alarcón, portador de la cédula de ciudadanía 123-456-789-0, en calidad de analista contable de ABC S.A, ubicada en Quito para el periodo de junio 2024 con el siguiente detalle. Sueldo mensual de $600, ha efectuado 10 horas complementarias y 5 horas suplementarias. Se encuentra mensualizado los 13º, 14º y además Juan aún no cumple el primer año en la empresa. Ahí también Ya. una confusión en donde decía horas complementarias, suplementarias. Sí, habíamos dicho que cuando se trate de, es que como les digo, este mismo error se mantuvo en los estudiantes del un docente y del otro docente, pero corrigió en una prueba, pero no en las otras. Les habíamos dicho que cuando hablen de horas complementarias se refiere a las extraordinarias, porque no hay el concepto de horas complementarias en la ley, sino solo de suplementarias y de extraordinarias. Las suplementarias se pagan con un 50% de recargo y las extraordinarias con el 100% de recargo. Sin embargo, esta confusión la pudieron haber tenido dos estudiantes nada más, de lo que yo me di cuenta. Les falló todos los cálculos, pero solo les bajé un punto. Porque de todas maneras yo en clases di esa indicación que si aparece el tema del complementario por un asunto, un error del otro docente, pues, todos somos humanos, se cometen errores, pero que cuando diga complementario se entienda por extraordinario. Así que eso no pudo haber sido razón para que no realicen los cálculos. Tal es así que hubieron varias personas que calcularon bien y tienen 5 puntos en la pregunta, otras que calcularon, la mayoría de hecho, que calcularon bien el tema de las horas, pero se equivocaron en otros temas. Entonces, eso no puede ser pretexto para decir que se hizo bien las cosas. Además, no les bajé más que un punto. Segundo, la última palabra dice, Juan no cumple el primer año en la empresa, por lo tanto, él no tiene derecho a fondos de reserva. Ese es un dato no menor. Pero vamos a la resolución. Bien, este sería el rol de pagos de Juan Pérez Alarcón, que es el señor que dice portador de su cédula, que está ahí, no interesa, pero de todas maneras me gustó, creo que fue Borja Reyes que lo hizo así, digamos, como que fuera un rol, e incluso puso ahí las firmas de jefe de recursos humanos y el, digamos, el señor Juan que recibe el rol. O sea, un buen detalle, incluso por eso ya tiene 4/5 a pesar de que cometió por ahí errores de cálculo. Pero si lo hice así como un detalle, porque en efecto ustedes son contadores, seguramente para ustedes no es nuevo una presentación así. Entonces aquí los datos, Juan Pérez, la cédula y el sueldo del contrato, que está en el contrato, $600. ¿Qué nos dicen los ingresos? Simplemente hay que ser ingresos menos ingresos y tenemos el total a recibir. El sueldo mensual, $600. Ahora, vamos al tema de las horas suplementarias y extraordinarias. Podían hacer en otra hojita o atrás, la mayoría lo hizo así, efectivamente tenían espacio para hacerlo. Primero que nada vamos con las horas suplementarias. La cantidad son 5 horas y las extraordinarias que decían complementarias son extraordinarias 10 horas. El valor de la hora normal es de 2,5. ¿Cómo saco el valor de la hora normal? Que es, digamos, fundamental para el cálculo. Les habíamos dicho antes que para efectos de cálculo siempre se debe tomar en cuenta. Horas diarias, ¿qué dice el Código de Trabajo? Las horas diarias, que es un principio logrado desde 1881, en que se levantaron los obreros de Chicago y lograron que las 8 horas de trabajo.
Eso es un principio universal ahora. 8 horas, siempre para efectos de cálculo, 8 horas diarias. ¿Por qué 240 al mes? ¿Por qué multiplicamos? ¿Por cuántos días tiene el mes en temas contables? 30 días. Entonces son 240. Y bueno, solo para que lo sepan, si es que multiplicamos por 12, esos 240 horas que es mensuales, nos daría que en el año, contablemente hablando, un trabajador debería trabajar 2.880 horas laborables. Ahora, el cálculo de la hora normal simplemente es el sueldo que él percibe, en el contrato está 600, eso está en el ejercicio, y dividido para las 240 horas mensuales. Entonces, esa división de 600 para 240 nos da $2.5, que es el valor de la hora normal, por decirlo de alguna manera. Entonces tenemos aquí estos datos. La cantidad de horas suplementarias 5, el valor de la hora normal 2.5 en cualquiera de los casos. El valor de horas adicionales, para el caso de horas suplementarias, es con un 50%, por lo tanto hay que multiplicar por 1.5. Y en el caso de horas extraordinarias es el 100%, por lo tanto hay que multiplicar por 2. 5 horas suplementarias por el valor de la hora normal, esto incrementado en un 50%, 1.5. El valor de las horas suplementarias de ese mes para el señor Juan, $18.75. Y de las extraordinarias son 10 horas extraordinarias que trabajó por 2.5, que es el valor de la hora normal, y por el duplicado, porque es el 100% que se paga esa hora, $50 es lo que tiene que recibir por horas extraordinarias. Vamos ahora sí al rol. Horas suplementarias 18.75, horas extraordinarias 50. Esta sumatoria nos da el total de ingresos brutos mensuales. ¿Por qué todavía brutos? Porque falta, él dice que tiene mensualizados sus décimos. ¿Cómo se calcula el 13º sueldo si lo tiene mensualizado? El 13º sueldo no es solamente lo que hay que multiplicar, digamos, el valor del sueldo mensual y dividirlo para 12. Porque el concepto, y eso está en el Código de Trabajo del del 13º sueldo, son todos los ingresos que haya obtenido en el año. Al referirnos de todos los ingresos, son horas extras, son horas suplementarias, todo lo que se obtuvo en el año le divide para 12. Y eso es lo que se debe recibir, digamos, por 13º sueldo. Ese es el concepto. Entonces aquí nos servía este 668,75. No sabemos cuántas horas extraordinarias va a tener en el siguiente mes o en el subsiguiente, lo que sea. Entonces no lo dividimos para 12, sino más bien por el coeficiente del cálculo, que es 0.08333 o 8.33%. ¿De dónde se saca eso? Un sueldo, que es todos los ingresos que engloban de un trabajador, dividido para los 12 meses. 1 para 12. Entonces ese es el coeficiente, que es 8.33%. Y ese 8.33% entonces multiplicamos por lo que en ese mes obtuvo de ingresos. Entonces es, en este caso, la celda B14, la B14 es el sueldo de ese mes, con todas las horas extras y todo esto, y multiplicado por el coeficiente para el cálculo de los décimos, que es el 0.083 o el 8.33%, como quieran ponerle en porcentaje. Eso no había ningún problema. Perdón, o sea que teníamos que sacar como que hubiese sido un fondo de reserva. La ley dice, es que este coeficiente aplica para todo lo que se mensualiza. Claro, para como en el cálculo de los fondos de reserva, si es que el señor ya tiene más de un año, también se calcula de esa forma, porque prácticamente el 13º sueldo y los fondos de reserva tienen un concepto similar, solo que el fondo de reserva se paga pasado el año. Esa es la diferencia, ¿no? Pero de ahí es casi lo mismo. Entonces se tenía que multiplicar por 8.33 y el 13º sueldo nos da 5. Algunos utilizaron 2, 4 decimales. Ya a la final el que me puso la respuesta era 699 con algo, o si puso $700 igual tiene 5 puntos, porque los decimales no nos vamos a hacer problemas. El 14º sueldo, ahí sí el concepto es clarísimo, es simplemente un salario básico unificado
o su proporcional, no suma nada más. Y aquí el salario básico unificado no es de 470, y algunos se confundieron, pusieron el del año, de ahora, 2025. No es, digamos, ese valor, ¿por qué? Porque dice del año 2024, decía el problema. Entonces es 460. Y multiplicado por el coeficiente, porque es el mismo que se utiliza cuando se habla de mensualización, es este mismo coeficiente del 8.33%, sea para décimos tercero, décimo cuarto o fondos de reserva, como bien lo dice la señora Gladys. Entonces, la multiplicación era de un SBU, salario básico unificado, por el coeficiente. Da 38,33, 33 y 33. Solo para muestra les pongo todos los decimales. Si me utilizaron 2 decimales, como digo, no había ningún problema. El total de ingresos a recibir por este trabajador, 762,81. Pero a eso hay que restarle los egresos. ¿Y qué es de egresos? El aporte personal. Les mandé a hacer una consulta y fue parte de su actividad individual o virtual 3. En varias situaciones, en todas las situaciones les pedí. En relación de dependencia, trabajador privado, relación de dependencia, trabajador público, cuando usted es afiliado voluntario, en todas las que haya habidas y por haber. Y en el caso de los trabajadores privados, en relación de dependencia, como era el ejemplo, ¿cuánto es la aportación personal? Si investigaron, deben saber que es 9.45, actual. Antes era el 9.35, pero eso se modificó recién. Entonces, hay que multiplicar ese 9.45% por los ingresos, en este caso, brutos. No se toman en cuenta los décimos, eso es otra cosa para el cálculo del IES. Entonces, este 668, que es la celda B14, le multiplico por el 0.0945 o el 9.45 y saco el aporte que le tengo que restar al trabajador para esto depositarlo en el IES. Entonces, luego ya para sacar el total a recibir, es total de ingresos que obtuvo, tanto de sus ingresos brutos mensuales, más los décimos que este señor los tiene mensualizados. Aquí hay una sumatoria de todo eso. El total es 762,81 menos 63, que es lo que le retengo para pagar del IES. Él tiene que recibir 699,61. Algunos me pusieron $700. Perfecto, está bien. Tienen 5 puntos todos los que calcularon así. La señorita Michelle Cruz sacó perfecto, como se dice, todo bien, 20. Así de simple. ¿Alguna pregunta? Sí, yo quería preguntarle, yo el 14º le hice dividido para 12 y me da el mismo resultado. ¿Por eso sí nos baja puntos? Sí, un punto les bajé. Si es que fallaron en algún cálculo, les bajé un punto. De los 5, es sobre 5. Porque, o sea, el 14º yo le dividí 460 para 12 y me sale 38.33, el mismo Sí, valor. es lo mismo. Si usted coge 460 por Sí, 0.33% o 8.33% 8. o 0.08333, es exactamente lo mismo. No, pero si le divido para 12, solo le Es dividí lo para 12 mismo. y me sale igualito. Es lo Sí, mismo, pues, eso le digo, 460 multiplicado, es lo mismo, aquí en la celda de lado le voy a hacer. pero Lo dice que que usted nos me bajó dice, puntos, por eso sí. no, 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 ¿No? ay, 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 está mal interpretándome, le está mal entendí mal, interpretando. pareció que me dijo, les bajé un Les bajé, puntito. les bajé puntos porque, por ejemplo, aquí una señorita me puso 600 dólares dividido para 12 y me puso el 13º 50. No, señores, porque el 13º no es el sueldo dividido para 12, son todas las remuneraciones, horas extras y todo que recibe en el año dividido para 12. Como no sabemos del señor Juan cuánto va a hacer en horas extras en abril, en julio, en todos los meses restantes, yo no puedo saber eso, no puedo decir si es que el próximo mes va a tener igual 10 horas extraordinarias y 5 suplementarias. Yo no lo sé, puede ser que no tenga ni una o puede ser que tenga más. Entonces, por ese motivo, sí, para este caso había que multiplicar, no dividir para 12, sino multiplicar por el coeficiente, que es el 8.33. Y por eso, para este mes mensualizado, valga la redundancia, es 55.72 o 73.
y aproximado el valor del 13º. Y el que no calculó bien ya le está estafando a este señor con $5. Entonces, por eso ahí les bajé un punto. Pero si el resultado es de 38,33 en el 14º, es lo mismo de las dos formas que usted me calcule, ahí no les he bajado nada. Aquí es donde algunos fallaron al calcular el 13º. Pero es un fallo mínimo, son $5. Pero ya cualquier trabajador le va, que sepa de estas cosas, al menos le va a reclamar. Me dice, oiga, me está pagando $5 menos. Son 2 almuerzos. Entonces, si es que son esos pequeños fallos, les bajé un punto. Aquí me confundieron horas extras con suplementarias. Ya distorsiona todo el resultado, pero solo les bajé un punto. Entonces, esa es la situación. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si no hay más inquietudes, eso sería todo. Si tienen alguna observación ya puntual, piensan que les califica mal, mañana personalmente de 5 a 7 de la tarde aquí en el segundo piso, modalidad a distancia. Si a pesar de eso consideran que siguen teniendo la razón, hagan una solicitud al señor Flavio Parra, director de distancia, para pedir recalificación. Yo no tengo ningún inconveniente. Entonces, eso sería todo. Ya, muchísimas gracias, magíster. Ok, que tenga una excelente noche. Gracias Muchas gracias. igualmente. Gracias, profe.